días nuevamente. Vamos a dar inicio a la segunda sesión de conferencias. Tenemos el agrado de invitar a la doctora Magdalena Cajías de la Vega, licenciada en Historia de la UNSA, con maestría en la Flaxo del Ecuador, doctorado en Historia del Colegio de Michoacán en México, profesora emérita de la Universidad Mayor de San Andrés, miembro de la Academia Boliviana de la Historia. Magdalena nos va a dar la conferencia magistral mirando las celebraciones del centenario y el sesquicentenario de Bolivia desde los 200 años. Magdalena, por favor. Bueno, muy buenos días a todos, todas. Realmente, en primer lugar, agradecer muchísimo a Víctor Hugo, que ha puesto tanto interés e impulso en realizar este congreso. Saludar también, por supuesto, a la UPSA, a todos mis compañeros de la Academia de la Historia, que es una oportunidad muy linda de que no tenemos a veces esta oportunidad de mostrar a través de varios de nosotros las investigaciones, los trabajos que estamos haciendo y al público en general. Es para mí una alegría realmente estar en Santa Cruz de la Sierra, ciudad a la que amo mucho. Además, mi padre es cruceño, aun cuando habría vivido siempre en La Paz. Este tema del bicentenario es algo que sin duda alguna hace ya por lo menos casi una década quizá, ¿no? Cuando también hubo celebraciones con el tema del bicentenario de la ciudad de La Paz, del grito libertario, etcétera. Creo que nos ha ido ganando de alguna manera a los historiadores, aunque posiblemente no están así, digamos, en el caso del conjunto de la sociedad. Todavía creo que no está tanto el espíritu que podría estar un poquito más fuerte, ¿no? Y esto me llevó a pensar en recuperar un trabajo sobre el sesquicentenario que hice para un congreso que hubo en Lima sobre los sesquicentenarios en América Latina, y que realmente me gustó mucho ver cómo en un contexto determinado del que voy a hablar ahora se pudo realizar, que era también de crisis, creo que nos caracterizan los tres momentos. Se pudo realizar un montón de cosas pese a. Y yo también, pensando en nuestro contexto actual, decía, bueno, el bicentenario está por encima de los momentos que estamos viviendo. Y ahí también, por lecturas que fui haciendo, encontré que el centenario igual se realizó en un contexto de crisis y también tuvo su impacto. Entonces, en primer lugar, yo quisiera hablar sobre algunas cuestiones generales que creo que son muy importantes para poder analizar estos tres momentos en que se recuerda sucesivamente los 100 años de República, los 150 años y en la actualidad los 200, aunque del presente voy a hablar mucho menos que de estos otros momentos, ¿no? Bueno, una primera cosa que me parece a rescatar es a historiadores franceses como Nora y Alguin, pero no sé pronunciar bien, que recuperaron la importancia de las celebraciones. Quizá no son los únicos, por supuesto, pero creo que ellos dos le dan a las celebraciones un sentido muy importante en cuanto a que puedan reflejar pasado, presente y futuro. Es decir, momentos que si seguiríamos a Zabaleta Mercado diríamos que son fundantes, pero quizá un poco más que eso, son momentos de síntesis, ¿no? De posibilidad de reflexionar, vuelvo a decir, sobre el pasado, el presente y el futuro. Pero sin duda, también en América Latina, si uno se pone a buscar en el Internet o has tenido la suerte de tener relaciones que te permiten obtener, desde el año 2010 se han ido desarrollando sucesivamente bicentenarios
que realmente hay que recuperar todo lo que se ha dicho, ¿no? Porque son reflexiones muy profundas de cuestiones como la nación, la justicia, las relaciones entre distintos grupos de la sociedad, el papel del Estado, etc. O sea, con eso quiero decirles que yo no concibo, y creo que hace mucho tiempo que lo reiteraba, no concibo la celebración del centenario, del sesquicentenario, del bicentenario, teniendo solamente como referencia las luchas independentistas, ¿no? Sino que más bien es un momento que hay que aprovechar para hacer una mirada de conjunto, para hacer una mirada mucho más amplia. Y también quería referirme a algunas cosas que me parecen fundamentales para los historiadores principalmente, cuando tendrían que abordar la problemática de un centenario o de una celebración de estas características. Por ejemplo, me parece fundamental el contexto. Yo he visto trabajos muy buenos de Eugenia Bridiquina, Pilar Mendieta y varias otras personas que están anotadas, pero para no extenderme en estos prolegómenos, que sí son muy importantes, pero creo que es fundamental tener el contexto claro, tanto de lo que es el centenario como el sesquicentenario, porque nos va a ayudar a un segundo punto que también me parece fundamental. No podemos ver estas celebraciones, y eso lo hace con absoluta claridad alguien que ya nombré, ¿no es cierto?, Nora, solamente como lo que se hace desde el Estado. Es fundamental ver lo que se hace en la sociedad. Yo voy a contar cómo la gente no quería saber del bicentenario si eras de izquierda en el 75. Y ahora posiblemente hay gente que no quiere saber del bicentenario porque no le gusta el gobierno. Y entonces a mí me parece que es fundamental ver el contexto e incluir una mirada en que no solamente qué está haciendo el gobierno, qué tipo de celebración, etcétera, sino qué le está pasando a la sociedad. Y por ejemplo, ahí yo rescato muchísimo el aporte de Pablo Stefanoni. Es un libro maravilloso porque al escribir sobre los inconformistas del centenario nos está dando otra perspectiva. Una perspectiva mucho más completa, más rica de lo que otros trabajos te muestran sobre el centenario de la República, que no toma en cuenta mucho qué estaba pasando en la sociedad, sino qué se había hecho en el álbum, a quién se había incluido o excluido en el álbum, o el famoso libro del centenario. Otro tema es que hay que entender también el por qué remover la memoria. Hay muchos trabajos sobre memoria. Para mí, digamos, el más importante es Benjamin, pero no importa eso. Quizá porque él entiende la memoria como reparación, ¿no? Y también como síntesis, como capacidad de mirar en verdad qué cosas, ¿no es cierto?, las tenemos hace mucho tiempo, etc. Entonces, el literario es un remover de la memoria. Y ese remover de la memoria tiene que ser guiado conscientemente. Es decir, ¿qué realmente importa más? ¿O qué cosas? Porque nunca va a haber una unilateralidad en la memoria, ¿no? ¿Qué cosas realmente importan para que sean recuperados, pero desde la perspectiva de una memoria activa que, por ejemplo, sea crítica, por supuesto, sea suficientemente crítica para que la sociedad debata sobre esas cosas, porque les decía hace un momento que creo que este tipo de celebraciones son pasado, presente y futuro. No te puedes olvidar del presente, y eso está ahí siempre, pero ¿qué más podemos hacer? Finalmente, entre estas cuestiones generales, ya lo decía de alguna manera María Luisa Sux, el tema de las generaciones, ¿no? Tenemos también, creo, que pensar que el bicentenario no es el 6 de agosto del 2025. Es un poco antes y va a ser después. Cuando se habla de generaciones, no hay generación que nazca el día en que, por ejemplo, se está cumpliendo el centenario. Si nosotros hablamos de la generación del bicentenario, yo todavía creo que no existe, porque ¿qué está planteando a la sociedad, la juventud?
pero estoy absolutamente segura como profesora de la universidad, que estoy en constante relación con los jóvenes, que está en formación, que esta generación que tiene que criticar los últimos 40 años mínimamente, que tiene que mirar qué le pasó a Bolivia, dónde estuvo tal o cual problema, está porque toda generación mira atrás, pero no mira a 200 años. Generalmente mira los últimos 30 años. Y esta nueva generación se está formando. Lo mismo ocurrió en el centenario, que la formación ya estaba ahí, pero ¿cuándo se expresó profundamente? El 28, en la Revolución Universitaria. ¿Y cuándo realmente se consolida? En la Guerra del Chaco. Entonces, yo les digo a los estudiantes, ustedes, mientras no produzcan ideas nuevas, mientras no produzcan una mirada crítica de los últimos 30 años, pero que esté dando en el ojo de qué es lo que ha ocurrido, ahí sí van a ser una nueva generación, pero está en formación. Y también creo que no podemos pensar en solamente este año por los procesos, ¿no? Que no concluyen, así como por una tijera que se corte. El bicentenario para mí ha empezado con una crisis, que es la de los últimos 2, 3 años. Ahí está ya pensándose qué está pasando con un modelo, con una perspectiva histórica, ya se empieza a pensar con más fuerza. Y en los siguientes 2, 3 años, después de estas elecciones, si es que se van a dar, vamos a tener mucho todavía que decir sobre esos 20 años, 25, 30 de nuestra historia. Entonces, creo que hay varias cosas importantes, como decía ya, de cómo encarar el bicentenario, pero seguramente habrá muchas otras maneras, ¿no? No estoy haciendo específicamente una comparación entre el centenario, el sesquicentenario y lo que estoy pensando sobre el bicentenario, pero sí en la elección de las cosas sobre las que quiero hablar, sí hay una perspectiva comparativa. Bueno, un primer elemento del centenario es un contexto de modernidad. Sin duda alguna, más allá de que estamos totalmente de acuerdo con las posiciones que dicen que esa modernidad no alcanzó sino a un pequeño porcentaje de Bolivia, sin embargo, como dice la Escuela de la Dependencia, esa modernidad provocaba efectos de demostración. Es decir, estábamos sintiendo en el centenario, en esa reflexión sobre nuestro pasado, que estábamos entrando a una nueva etapa. Y esa nueva etapa se llamaba modernización del país. Ese es el eje que está moviendo al centenario, que está moviendo a mirar, a tratar de demostrar cuál es la intención de Bautista Saavedra, de quienes están en ese momento en el poder, de resaltar, ¿no? Después ya veremos si el día de hoy tenemos algo para resaltar, sí, central, como la modernización. Y esto se va a expresar en los actos. Voy a dar algunos ejemplitos después. Se va a expresar en el libro del centenario y se va a explicar en el discurso oficial sobre el centenario. Y además hay que recordar que se va a realizar en La Paz, se van a realizar la gran mayoría de los actos. O sea que estamos justamente en la ciudad que en ese momento puede mostrar que ha crecido, que se está desarrollando. Muchas de las obras que se realizan tratan de mostrar eso, como la apertura de la avenida Arce, todos los arreglos del Prado, todo el tema de mostrar, aunque a veces con cosas muy, muy complicadas, el tema de los ferrocarriles, por ejemplo, pero había como un autoferrocarril que fue a traer a un ilustre invitado que se rompió en el camino. Claro, esa modernidad sabemos que tenía sus límites. Pero además es un momento en que se va a mostrar, pero eso desde la sociedad, los límites de la modernidad.
Y eso es la maravilla del centenario que refleja también Pablo Stefanoni, que si bien el Estado quiere mostrar la modernidad, y tiene razón, porque desde los años 10, 15, 20, estamos viviendo cambios muy fuertes, que si el tranvía, que si se abren calles, que si se arregla, que si se hace la alcaldía de La Paz, igualito que la alcaldía de París, pero en chiquito, que llegan automóviles, que hay modernidad, pero al mismo tiempo la sociedad se va a pronunciar sobre los límites de la modernidad. Y va a salir a luz en el centenario la cuestión social y la cuestión del indio con mucha más fuerza que nunca antes. Esta es la maravilla de momentos así, porque alguien dice, no, prefiero nombrar a las personas cuando no estoy de acuerdo, sí cuando estoy de acuerdo. Alguien dice que viendo el álbum, ¿no?, de este libro importantísimo del centenario, se puede concluir que el indígena estaba excluido del centenario. Eso no es cierto. Que no esté en las fotos y que las fotos del álbum sean solamente señoras muy elegantes, no significa. Primero, en el propio libro hay la discusión sobre el tema del indio, pero ya no es la discusión liberal de principios del siglo XX. Ya están por desaparecer, no pueden adaptarse, es gente, el arguedismo, ¿no? No el Arguedas, por supuesto, de raza de bronce, el otro Arguedas. No. Y no estoy diciendo que son los republicanos los que traen otra mirada. Es la sociedad organizada en centros obreros, los primeros sindicatos ferroviarios, como bien lo sabe Manuel. Me impresiona que le dé importancia a los ferroviarios que nadie le ha dado y son tan importantes. Bueno, se están organizando, pero también están pensando, porque hay muchas organizaciones obreras en La Paz que se reunían para debatir, para leer libros, para saber quién era Prokopkin, qué decía Bakunin, qué decía Lenin. Por lo tanto, hay un pensamiento contestatario. Ahora, que los obreros, que los indígenas, un Leandro Nina Quispe, hablando sobre la necesidad de unir indios, de unir a los indios y a los blancos por el país, maravilloso Nina Quispe, no tiene que ver con el discurso estatal. Sin embargo, no están rechazando la modernidad. ¿Cómo se ve eso? Se estrena una calle, se empiezan a construir casas muy lindas en Sopocachi, que tengo los nombres de la gente que en general era nueva élite, pero muy especial, muy nacional, digamos, industrial, la que se va a Sopocachi, y está la gente de los barrios populares, mirando cómo se está inaugurando algo. ¿Qué quiero decir con eso? Que tenemos que dejar esos discursos tan separados, de cosas separadas, de mundos separados. El centenario, después lo va a mostrar, aunque hay más división, ¿no? En el 75, pero igual va a mostrar que hay un ser nacional. Y yo volvería sobre eso si tengo tiempo al final, ¿ya? Porque me he dado cuenta que siempre tengo el defecto de escribir más de lo que debo. Pero acordándome de las cosas que están aquí, que ya no estoy revisando, algo que me parece muy importante también, bueno, por un lado, como conclusión de estas pocas cosas que he dicho, como en la celebración, evidentemente el hecho que existe el centenario te va a llevar a pensar Bolivia, hay una mirada desde el Estado que entonces privilegia el capitalismo, el desarrollo de la minería. Fíjense, en el libro sobre el centenario hay 5 trabajos solo sobre la minería. Que Pulacayo, que esto, que aquello. Le va a dar importancia a los ferrocarriles. Poco antes, Bautista Saavedra va a hacer un contrato muy leonino, como se dice, con la Railway
Company, pero porque había que tener ferrocarriles. Incluso parte de nuestro acuerdo con Chile fue porque se necesitaban libras esterlinas para la modernización, se usó para la modernización, para algunas carreteras, para nuevos ferrocarriles. Pero lo que yo siento es que aunque hay élites, pueblo, proletarios, industriales, hay un algo, ¿no?, que es la nación. Yo le escuchaba decir a un literato la otra vez, la nación nace en el 52. Yo no lo creo. No conozco bien el siglo XIX, así que no diré nada. Pero yo creo que en el 20 está la nación, porque todos ellos están involucrados. Unos para pensar cómo solucionar el tema de la pobreza, la injusticia, la desigualdad, etc. Los otros para decir, queremos un país que se parezca a la Argentina, porque eso les gustaba. Queremos un país que se parezca a Chile. Queremos un país con ferrocarril. Queremos que nos lleguen los automóviles Ford. Y eso está mal. Yo vi un trabajo de un estudiante que decía, la modernidad era excluyente, pero la modernidad en sí misma no es mala. Un impulso que tenía Bolivia de progresar y parecerse a sus vecinos, y por supuesto la mirada de la que habla Zabaleta, de estar mirando siempre a Europa. Yo tampoco creo que eso sea un pecado. El problema es cuando no se piensa en el conjunto de la sociedad. Y quiero terminar lo del centenario con el tema político. Los tres momentos, el centenario, el sesquicentenario y el bicentenario, son momentos de profunda crisis política. Entonces tenemos a un republicanismo, un señor Saavedra, que fue silbado en muchos de los actos, porque él tenía que dejar el gobierno en 1925, no hay que olvidar que llegó al poder por un golpe de Estado, con una junta militar, y la junta militar hizo que el Parlamento lo deje como presidente en 1926 a Baptista, es decir, no subió al poder por elecciones, y era un personaje que tan contradictorio que si bien se le reconoce ser el primero que hizo leyes laborales, al mismo tiempo facilitó, digamos, a las empresas a bajar salarios en un momento de crisis de la minería, etcétera, y sobre todo mandó ejército para reprimir en Uncía en la primera gran masacre minera. Tan contradictorio que defendió a los indígenas que habían hecho la rebelión bajo la cabeza de la conducción de Zaratehuilca y otros, Lero y demás, y después en Jesús de Machaca manda el ejército. Que en Jesús de Machaca hubo violencia de parte de los campesinos indígenas, sí, a raíz, por supuesto, también de un hecho muy violento y humillante para ellos, pero la respuesta fue tremenda. Y un Saavedra que escribió un libro que se llama La democracia en Bolivia, en el que dice que el caudillismo es lo peor que hay, que nuestro retraso se debe al caudillismo, a la concentración del poder, a la falta de contrapesos. Y él la practica. Hubo muchísimos exiliados en su gobierno. Se manejaba con un grupo de choque tremendo, que los llamaban las ovejas de Achacachi, que a los opositores, etc. Y el año 25, que el centenario, por supuesto, agosto, en mayo hay elecciones y sube Villanueva y se da cuenta Batista que no va a ser su Benjamín, y entonces hace tales maniobras para que no suba al poder y él sigue en el. Y finalmente va a llamar a elección, subir Siles, pero él quería quedarse en el escenario. Entonces, en muchos lugares. Y para terminar lo del centenario, los conflictos regionales con Sucre no estaban concluidos. Saavedra fue un día a Sucre. No se hizo casi nada de celebración. Hubo actos en sus, pero en Sucre fue y lo insultaron y lo silbaron. Estaba La Paz viviendo justamente ese proceso de
fortalecimiento como la cabeza del país. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo tengo? Ah, sí, pero no lo vi al principio, así que debe ser 5 o 10. Sí, bueno. El sesquicentenario se realiza en el momento que ahí sí podemos decir dictadura de paz. ¿Qué pasó? Y bueno, voy a hablar también de un tema que lo he dejado de lado en el centenario, que es el de nuestra presencia en América Latina, pero ahora va a ser importante. El contexto, me saltaré otras cosas. El contexto es de implantación de la dictadura. ¿Qué quiere decir eso? Banzer había subido al gobierno con 2 partidos políticos, el MNR y la Falange, pero en noviembre de 1974 los sacó del poder, los sacó del poder. Por lo tanto, ya se había declarado dictador. El año empieza con una alarma de que la situación económica, que era de absoluta bonanza por los precios del petróleo, los precios que habían subido de la minería, del estaño, y que había permitido que realmente el gobierno de Banzer esté muy holgado económicamente, están empezando a caer. Pero hay cosas fundamentales que han pasado en el año 74, inicios del 75, para que a Banzer, que le toca hacer las celebraciones del sesquicentenario, lo encuentre en crisis. Primero, que la oposición ya no solamente es oposición de izquierda, que a la Falange y el MNR son opositores a la dictadura. Empiezan a ser perseguidos movimentistas, sacados del país, sobre todo. Con los falangistas hubo un poco más de consideración, pero a Paz Estenssoro tuvo que volver a salir del país, etc. Hernán Siles Suazo y demás. Segundo, que está perdiendo el apoyo campesino, porque el año 1974 se realiza la masacre de Tolata en Cochabamba. Una base social importantísima para contrarrestar su distanciamiento con la clase obrera, con la COP, eran los campesinos del pacto militar campesino y ya se han separado. Y tiene una clase media crecientemente opositora. 1974, 1975 son 2 años de gran rebelión en las universidades, en la lucha por el retorno a la autonomía. Y con la sociedad, digamos, al lado de los jóvenes universitarios, por las manifestaciones que hacían, eran golpeados por la policía y la gente los apoyaba. Tenemos a la iglesia contra la dictadura, como nunca antes. Al principio fue moderada la reacción frente a los exilios, frente a muchas situaciones, ¿no? Fue moderada la reacción, pero en 1975 sacan un documento fundamental en el que hacen todo un recuento de la cantidad de gente exiliada, los desaparecidos, etc. Y algo más, 75, Banzer ya está en el acuerdo Plan Cóndor. Muy bien. Sin embargo, ¿qué es lo que él impulsa para mostrar que tiene que hacer un bicentenario, un sesquicentenario importante? Primero, la cuestión del mar. Segundo, Bolivia es un país desarrollado. Y este auge de las materias primas ha permitido nuevas carreteras, grandes edificios en el Prado, lo que después vamos a llamar los elefantes blancos, ¿no es cierto? Yo lo llamo negros porque he visto Carachipampa hace 10 años y no puedo creer lo que eso costó y demás, ¿no? Pero quería mostrar. Pero el kit de la cuestión era el Ahora, ¿qué es lo importante, no? Cuando les decía que el centenario deja como herencia que hay nación, en mi punto de vista.
el bicentenario deja, perdón, el sesquicentenario deja como herencia la división. La división estuvo tan presente que a pesar de que el 75 era posible llegar a un acuerdo con Chile, porque hubo el encuentro con Pinochet en febrero y había negociaciones muy buenas durante todo el año, la gente no lo apoyó. Hay muchos artículos en el periódico Presencia, en el periódico El Diario, que hablaban que si hay un acuerdo con Chile, se queda la dictadura por 20 años. Así que no, gracias. Preferimos no tener el mar a tener una dictadura de 20. La Central Obrera Boliviana sacó un documento diciendo que el bicentenario, que el sesquicentenario era solo para lavarle la cara a Vance. Los actos son bastante deslucidos, a diferencia de en el otro momento. Pero ¿qué está pasando? Cuando se hablaba de las generaciones, y yo comentaba y decía que creo que no hay la generación aún del bicentenario porque no está proponiendo, yo creo que hay la generación de los 60 que recién va a actuar en los 70. O sea, actúa en los 60, pero piensa profundamente en los 70. ¿Quiénes son? Almaraz, Quiroga Santa Cruz, Zabaleta Mercado, Mario Miranda, ¿no? Los opositores a la dictadura, pero que hacen eso que se llama un recuento de memoria más larga, porque se van hasta el 52, donde muchos de ellos han actuado. Zabaleta Mercado fue ministro de Minería hasta el último día de Paz Extensoro, pero están mirando el fracaso del 52 y la posibilidad de que una nueva generación plantee. Ya de los 60 se hablaba una más justa, o llamémoslo por su nombre, la implantación del socialismo en Bolivia. El socialismo, por favor, que no tiene mucho que ver con el socialismo soviético, si uno lee los documentos, que tiene un fuerte componente nacional popular y que tampoco tiene que ver con China. Había chinos, había del Partido Comunista Marxista-Leninista, pero que tiene un componente bastante nacional, que no habla de dictadura del proletariado, así tengamos un movimiento obrero poderosísimo y que está recuperando, pero que sí quiere que Bolivia avance más allá de lo que había hecho la revolución. Un último elemento y paro. Hay un gran logro de avance y es la política internacional. En el año 2024 se celebraron los 200 años de la batalla de Ayacucho. Y el Perú, que en el centenario se había portado también bien con Bolivia, Argentina también, excelente, ¿no? Y se estaba debatiendo lo de Kellogg, pero ya no tengo posibilidad de ver eso. Es verdad que, digamos, solo hay una figura descollante en la celebración, que es el Pérez, el presidente de Venezuela, que realmente plantea un apoyo absoluto al derecho de Bolivia a la salida al mar. Y el 24 ya había habido un pronunciamiento en Lima, absolutamente nítido respecto al apoyo y la solidaridad de Bolivia. Pero aunque no vienen muchos, los mensajes son clarísimos. Tienes a toda América Latina realmente apoyando a Bolivia en su demanda por una salida al mar. Y ahí, lamentablemente, en diciembre de 1975 se van al diablo, digamos, perdonen lo coloquial, las negociaciones. Pero durante la celebración hay bastante convicción en la Cancillería, etcétera, que se va a lograr el mal. Hay muchas otras cosas que podríamos decir, no hay grandes obras. Es más deslucido el sesquicentenario que el centenario. Cuando uno ve la lista de cosas, en ambos casos, para terminar, están los intelectuales, pero de manera sustantiva, y la producción historiográfica. En el centenario, los textos no solamente son los del libro del centenario, que son muy buenos, sino que empieza la producción de la que se va a llamar
la, la generación del centenario de la Guerra del Chaco. Ya empiezan a escribir el 21, 22, 25, están los libros de Maroff, etc. En el sesquicentenario está la publicación del diario, la publicación de Presencia, que son de 1000 páginas, de 800 páginas, donde escribe todo lo último. O sea, están todos los intelectuales, nuestros profesores, Alberto Crespo, Roca, etcétera, etcétera. Están escribiendo o en el diario o en Presencia. Y se está mirando el país en la larga duración. Eso me gusta, todos los artículos son en la larga duración. Y finalmente hay otras publicaciones, ¿no? Últimas publicaciones. El propio gobierno hace unos libros súper importantes. Entonces, ¿quiénes son los que están reflexionando más críticamente? Son los intelectuales, no la sociedad. Y yo quiero decir nada sobre ahora, que dicen desde los 200 años. Esta revisión me ha hecho pensar mucho sobre qué deberíamos, entre comillas, porque nadie puede decir qué tiene que hacer el otro, hacer en este tiempo, ¿no? Están muy bien las publicaciones, uno sale y solamente teniendo 3 editoriales aquí no sabe qué más puede comprar, qué más va a alcanzar el dinero porque hay mucho para comprar, etcétera. Hay publicaciones aquí y allá. Es la reflexión crítica que parece una verdad de perogrullo, pero tiene que ser así. Que tiene que mirar al presente y al futuro. No solamente qué pasó el día de que Bolívar, que Sucre, etcétera. Esa mirada de larga duración creo que es lo que se está haciendo en lo que yo sé, conozco, que se está haciendo. Tiene que ser una mirada de síntesis, pero que no va a acabar en agosto. Estoy segura que los siguientes años es cuando yo hablaba con Laurita sobre sus trabajos maravillosos de la colonia. Bueno, el día de hoy le voy a decir a Laurita que haga una comparación, porque la hace en un libro, de qué pasaba entonces con los caciques y nuestros caciques políticos. Bueno, aquí aquellos quienes piensan representar al mundo indígena, ¿dónde estamos? ¿No? Y cada uno de los temas darían para mucho. Creo que las otras generaciones lo han hecho. Soy una convencida que hay una nueva percepción de país después del centenario. Hay una nueva percepción del país después del sesquicentenario. ¿Saben cuál es? El retorno a la democracia. Cuando empiezan las grandes luchas, a fines del 75 que se pide la amnistía general por primera vez con marchas en la democracia. Mi pregunta a todos ustedes es, este centenario, ¿qué está expresando? Pienso, anomia, dificultad, anomia, digamos, que vendría a ser una sociedad no en caos, no quiero decir eso porque no hay caos, pero que es hacia el futuro lo plural, me parece. Más de lo social no lo podemos dejar de lado jamás. Este es un país injusto, es un país con deudas, es un país que trata mal a sus trabajadores. Y quería decirle algo a Herbert. Herbert, si usted me escucha, quería decirle algo. Usted dice que la soya está de alguna manera reemplazando a la minería y que es moderna. Bueno, la minería fue moderna. He estado en Tupiza. ¿Sabe cómo trabajan la minería del oro? Como en la época colonial. Eso es lo increíble, que la agricultura se ha modernizado y la minería, sobre todo, no estoy diciendo las grandes empresas, están trabajando en las peores condiciones en las cooperativas. No hay que olvidar lo social, pero por Dios. Y la cuestión de nuestras diferencias, no raciales, pero sí étnico-culturales. Pero lo que nunca podemos olvidar es la nación. La nación existe, la República de Bolivia sigue existiendo, aunque seamos plurales y aunque ya no solamente miremos desde una clase. Defendamos la nación en toda esa su complejidad. Muchas gracias.